En la fabricación de este proyecto vamos a usar dos conectores tipo F roscado. Vamos a buscar cable coaxial RG6. Vamos a utilizar una cinta métrica. Vamos a cortar dos pedazos de 20 centímetros, 8 pulgadas. Y necesitaremos un excedente igual al doble de la cantidad de ambos cables. Vamos a colocar ambos conectores en los extremos. Muy bien, entonces vamos a tomar el cable y vamos a marcar acá 5 pulgadas y media o 14 centímetros. Y vamos primeramente acá a retirar malla, la goma negra, hasta encontrarnos con el conductor en el centro. Ambos lo vamos a dejar de esa forma. Ahora vamos a quitar solamente acá parte de la goma negra. Y lo dejamos así. Lo mismo hacemos con este. Vamos a tomar un pedazo de cable coaxial, aproximadamente 30 centímetros, y le vamos a remover para quedarnos con esta parte. Acá lo tenemos. Vamos a buscar un divisor de una entrada, dos salidas. Lo vamos a colocar de esta posición, en esta posición, acá los cables. Le voy a dar 35 centímetros al cable descubierto. Ok, aquí tenemos 35 centímetros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la pieza y vamos a colocar el cable de esta forma. Observa. Y vamos a ver, tenemos acá 4 centímetros. Entonces, si le dimos 50, serían 15, 16, buscando el centro. Ok. Serían 16 centímetros desde ese punto hacia ambos lados. ¿Qué voy a hacer? Voy aquí donde se corta, se intersecta, ahí lo ve. Voy a hacer esto. Voy a hacerlo, perdón, antes. Y voy a hacer lo mismo del otro lado donde se encuentran. ¿Y qué debo de hacer? Debo de retirar todo el conductor que posee el cable. Voy a comenzar con este lado primero. Voy a voltear el otro lado y voy a hacer el mismo paso. Muy bien, fíjate cómo queda. Entonces esta pieza queda en el centro de esta forma. ¿Observaste? Fíjate, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enrollar acá en el centro. Voy a hacer un pequeño giro aquí para que me facilite el trabajo, fíjate. Y voy a unirlo aquí bien firme. Ahí está unido, vamos a unir el otro. Y ahí está unido. Esas puntas deben de medir 14 centímetros. Estamos hablando de 5 pulgadas y media, ¿correcto? Correcto. Vamos a dejar la cinta de esa forma y vamos a darle el toque final. Debe de haber una separación de aproximadamente entre estos extremos de 6 centímetros. Ahí la tenemos, 6 centímetros. Observa, 6 centímetros. 2 pulgadas, 2 pulgadas, 3 octavos. Igual del otro lado. Ok, ready. Y ahí está nuestra antenita realizada. Una antena para ver televisión digital y canales análogos.
Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. En él encontrarás diseños de antenas profesionales, así como antenas caseras que puedes utilizar en tu televisión. Ok, colocamos la antena acá en esa posición. Observa que quede así. En esa posición debe de quedar tu antena. La conectamos al cable coaxial y vamos a bajar a través de la ventana que se encuentra acá en esa posición.